¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, edición de día jueves. Jueves muy especial, hoy hubo muchas protestas, sobre todo aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero además se conoció la inflación del mes de junio, 5,3. Leandro Dario después te va a estar explicando qué están proyectando algunas consultoras para el año. Ya se sabe que julio la inflación va a ser récord para el año. Se está especulando con que la inflación de julio, del mes que estamos transitando, pueda estar entre 7 y 9 puntos y los alimentos un poquito más arriba. Empiezan a faltar algunos insumos, venimos hablando de esto hace días, ¿no? La falta de café, hoy incluso había como una alerta roja en las redes sociales porque decía que hasta podía escasear el vino. Bueno, muchas cosas que están sucediendo producto de la disparidad cambiaria. El dólar blue hoy cerró 289, llegó a 290 pesos, los dólares financieros rozaron los 300 pesos. De hecho, en algunas ciudades del interior el propio dólar blue se conseguía a 300 pesos. Bueno, no es un buen momento para la economía y todos estos indicadores lo único que hacen es deteriorar nuestro poder adquisitivo, nuestra capacidad de compra y de consumo. La de los trabajadores formales y la de los trabajadores informales. De eso vamos a hablar. Hoy tenemos dos entrevistas en el piso. Vamos a estar con Ricardo López Murphy, aparte de economista, diputado nacional, y después con Emiliano Anselmi vamos a analizar estos números finos de la economía, hacia dónde apunta esta inflación para fin de año, que algunos ya están especulando que el logro que podría tener Batakis en su gestión es que no alcance los 3 dígitos, es decir, que la inflación anualizada no llegue a los 100 puntos. Pero hoy hubo protestas. Pero a mí me empieza a parecer, creo que a vos también te hace ruido, que son protestas no genuinas. No porque el motivo de la protesta o no porque el contenido de la protesta o la petición no sea genuina. Evidentemente, quienes protestaron hoy en la Plaza de Mayo y cortaron las calles son representantes de movimientos sociales que están pidiendo mejoras para los beneficios sociales o la ayuda social estatal que reciben sus representados. Pero después cuando hablan, salvo el polo obrero, salvo algunos sectores que sí protestan genuinamente, digamos, desde el punto de vista, podés estar de acuerdo o no podés estar de acuerdo con la metodología. Todo eso es debatible, pero tienen un objetivo que es peticionar a las autoridades de turno y hacer responsables a las autoridades de turno sobre esta situación socioeconómica que hace que el poder adquisitivo de los trabajadores informales y no formales y de los desocupados esté cada vez más para atrás. Digo esto porque el resto de las organizaciones sociales, caso del Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, que a todo esto hoy hubo allanamientos muy fuertes en la sede de la Corriente Clasista y Combativa, donde se encontraron algunas pruebas sobre el manejo espurio que podían tener el manejo de determinada ayuda social. Pero al margen de esto, que esto es materia de investigación, las organizaciones sociales que responden al gobierno, cuando hacen declaraciones públicas, señalan que están ahí para pedir por el ingreso del salario básico universal, para mejoras, por bonos, pero no responsabilizan al gobierno, sino que dicen que hay que luchar entre todos, que la política, el problema se lo han generado los empresarios, los empleadores, los precios los suben los supermercadistas, pero excluyen al gobierno de esa responsabilidad. A la tarde se conoció algo, también una noticia muy parecida. La CGT, que representa a los sindicatos más grandes y a los trabajadores formales organizados del país, que había señalado que el próximo 26 de julio, cuando se cumplan 70 años de la muerte de Evita, de Eva Perón, iban a anunciar una marcha para agosto. Bueno, el hecho de que la CTA haya hecho 300 asambleas ayer en todo el país y haya determinado que si el 20 de julio no reciben contestación del gobierno van a comenzar las medidas de fuerza, el hecho que los movimientos sociales hayan salido a la calle, hizo que hoy Héctor Daer, después de una reunión que se hizo en el sindicato UPCN, tenga que salir a aclarar que la marcha ya está confirmada para el 17 de agosto, va a ser una marcha de todos los trabajadores que va a unir al Congreso con la Plaza de Mayo como una especie de columna de protesta. Cuando le preguntaron si había un petitorio hacia el gobierno, dijo no, no es contra el gobierno, es una marcha contra la inflación. Como si la inflación fuera parte de una realidad que no la construyen los responsables, no la construyen los hombres, no la construyen quien maneja las políticas económicas y sociales del país. La realidad no nace a la mañana con el rocío de la mañana y crece como el pasto. La realidad la construyen las decisiones, las realidades políticas, económicas y sociales, las construyen los distintos actores con distinta responsabilidad. Es curioso que la CGT y algunos movimientos sociales no vean responsabilidad en el gobierno de turno.
Cuando hubo gobiernos no peronistas, le pasó a Macri, le pasó a De la Rúa, y uno podría ir más allá del tiempo, le pasó también al gobierno de Alfonsín, no tenían esa mirada de no señalar y no responsabilizar políticamente. Y a lo mejor con razón. ¿Quién puede negar que durante el gobierno de Macri también se atravesaron distintos momentos difíciles en cuanto a la economía y hubo protestas gremiales y sociales que tenían asidero y que tenían de alguna manera una justificación? Pero ahí se marchaba y se responsabilizaba al gobierno de turno, y estaba bien. Pero hoy las marchas no son genuinas porque se responsabiliza algo abstracto. No le apuntan al gobierno que es lo que debería ser. Entonces me pregunto, ¿para qué marchan? ¿Para qué protestan? ¿Para qué sacan a la gente a la calle si en definitiva no van a buscar que la realidad cambie, sino que van a justificar sus distintos lugares? La CGT para que no sea corrido por izquierda por la CTA, los movimientos sociales para no ser corridos por kirchneristas, para no ser corridos por izquierda por el Polo Obrero o por Barrios de Pie, dar un ejemplo. Todos juegan políticamente, todos muestran, dice, bueno, hago que hago algo, hago que protesto, hago que pido para quedar bien con mis representados. Pero en el fondo no están haciendo eso, porque están defendiendo, cubriendo políticamente al gobierno que es responsable, después de 2 años y medio de gestión, de esta realidad, de estos indicadores y de estos números de la economía que lamentablemente atentan contra cualquier salario, contra los jubilados y contra cualquier tipo de ingreso y poder adquisitivo que podamos tener. Sin responsables no va a haber solución. Y si quienes tienen que representar a nosotros y a los trabajadores a la hora de demandar no le apuntan a los verdaderos responsables, esa solución seguramente va a estar cada día más lejos. Quédate con nosotros hasta las 22, esto Hoy Nos Toca, aquí en el canal de la ciudad. El gobierno está garantizando que no haya desabastecimiento de ningún producto de primera necesidad y puede haber faltantes puntuales en alguna góndola, puede haber faltantes puntuales en algún supermercado o en algún comercio de cercanía, pero no hay faltantes masivas. Esencialmente, el gobierno reconoce que el dólar no resiste más. Hay que tener en cuenta que la escala de ganancias no supera el 35%. Entonces, esto sería un tanto complicatorio, pero bueno, el gobierno evidentemente hace lo que quiere. Acá la respuesta tiene que ser el conjunto de los trabajadores. Por eso estamos reclamando un paro nacional. Acá tiene que haber un paro nacional de la CGT. Ahora, escuchamos que la CGT va a hacer un acto en el Obelisco sin fecha y sin discursos. Eso no es nada, eso es una cargada. El reclamo hoy es, primero, el trabajo genuino, la necesidad de discutir cómo se abren fuentes de trabajo. Segundo, ahora en la emergencia, un bono en función de recomponer en alguna medida lo que hemos perdido por inflación, lo que han perdido todos los trabajadores por inflación. Un bono de 20.000 pesos y la apertura de la discusión por el salario, que tiene que elevarse. Como te decíamos, día de protesta justificada, 5,3 la inflación de junio, se espera mucho más alta la de julio. La economía está pasando o atravesando una situación muy delicada que afecta el bolsillo de los trabajadores. ¿Qué opina el siguiente invitado, que es un economista, diputado nacional, sobre esta situación de conflictividad social que cada vez parece, o día a día parece crecer más? Lo presentamos. Se trata de Ricardo López Murphy, diputado nacional por Juntos por el Cambio, es economista, fue ministro de Economía, de Defensa y de Infraestructura y Vivienda. Además, es hincha de San Lorenzo. Ricardo, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Escucha? Lo escucho perfectamente. ¿Cómo le va, Ricardo? Buenas noches, bienvenido. Muy bien. Bueno, hoy tuvimos un día bastante agitado en cuanto a la protesta social. Parece ser, ayer protestó el campo, hoy algunos movimientos sociales. La CGT, bueno, con una especie de engaña pichanga, una marcha en agosto, no contra el gobierno, sino contra la inflación, pero en definitiva, los actores que estaban un poco contenidos con este gobierno peronista, ahora comenzaron a salir a la calle. ¿Cómo ve este escenario, Ricardo? Era previsible que tuviéramos una altísima inflación con el descontrol que hubo, sobre todo en el segundo trimestre. Digamos, Guzmán se va porque las cosas se le fueron de las manos. Tuvimos un descalabro fiscal en junio, un descalabro monetario, una expansión extraordinaria. La verdad que a mí me llama la atención como no es más alta la inflación con lo que ha pasado, pero creo que lo va a hacer en agosto, julio y agosto va a ser muy alta la inflación. La medición sobre todo, porque la gente
yo creo que ve que ya los precios subieron, eso va a aparecer efectivamente en la medición de julio y agosto, y vamos convergiendo hacia una inflación de, yo diría, en el orden del 100%, que tiene que ver con la magnitud del déficit que tenemos y con el financiamiento monetario del mismo. Obviamente, ajustar las cuentas por inflación es lo más regresivo que hay. Lenin decía que para destruir una sociedad había que tratar de provocar la mayor inflación posible, y eso es cierto que lo están haciendo. Ricardo, muchos economistas cuando uno los entrevista arrancan diciendo, ¿por qué está pasando esto? Dice, bueno, el problema es político, la pelea a Alberto-Cristina, la tensión entre el kirchnerismo duro y el presidente Alberto Fernández. Anteponen eso a cualquier cuestión técnica. ¿Usted cree que esa es la verdadera causa o hay errores técnicos también en la gestión de la economía? No, bueno, hubo un desborde extraordinario en junio. Yo creo que nadie ignora eso. Ahora, es verdad que el manejo desaprensivo del gobierno, los conflictos permanentes no han sido un condimento, yo diría, positivo. Yo creo que lo que genera eso es mucho desconcierto, achica el horizonte, hay dudas sobre la fortaleza institucional. Es difícil gobernar peor, eso es cierto, y yo creo que una lección para el próximo gobierno que es muy importante aprenderla ahora es que las coaliciones tienen que ser cohesionadas, con un programa claro, con explicaciones claras, con firmeza, y no dejarse arrastrar por detalles, por enconos personales, por frustraciones, por egos, por ideas disparatadas. Acá hay una conjunción de ideas disparatadas, una alienación de la realidad y una incapacidad de gestionar formidable. Usted lo que está diciendo, Ricardo, es un mensaje hacia adentro de Juntos por el Cambio, digamos. En el caso de que la gente Yo diría a elija... la sociedad y por supuesto a la coalición opositora, que hay un aprendizaje para hacer. Primero, hay que tener un programa bien diseñado, ese programa tiene que ser realista, tiene que atender los problemas que tiene Argentina, no disfrazarlos, o sea, no soñar con circunstancias que no existen. Hay que ir a los problemas. Argentina está descapitalizada, está sin ahorros, está en una situación donde con un potencial enorme no lo puede aprovechar. Por ejemplo, está muy claro en el caso del gas que hemos tenido una demora enorme en aprovechar precios excepcionales con la segunda reserva de gas del mundo. No se puede hacer, no pueden hacer un gasoducto. Es decir, son muy torpes, y eso creo yo que conjuga con un riesgo país disparatado, que hace que la sociedad se descapitalice y con propuestas que son alienantes, enajenantes. Bueno, todo eso es un cóctel muy explosivo, pero eso no quiere decir que los problemas nuestros no se puedan encauzar desde los educativos a los sanitarios, desde los de la justicia hasta los económicos, desde la infraestructura hasta la defensa. Hay que gobernar de otra manera, con otras reglas, con otra visión del mundo, y saldremos adelante. ¿Cómo la ve a Silvina Batakis? Asumió hace poco más de una semana. En realidad lo único que planteó es la continuidad del acuerdo con el Fondo, o respetar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es una especie de hoja de ruta de acá hasta el 2023, pero no pareció anunciar nada extraordinario o nada diferente a lo que venía haciendo Martín Guzmán. De hecho, algunos se preguntaban, ¿para qué lo cambiaron a Martín Guzmán o para qué se fue Martín Guzmán si vino una ministra que va a hacer más de lo mismo, ¿no? No, hubo diferencias de decir estupideces, como se decían antes, que teníamos una crisis de crecimiento y todo eso disparate. Ha habido un reconocimiento que hay una situación fiscal desesperante. Yo creo que las medidas tienden a generar una represión del gasto. Hay una forma más inteligente de hacerlo, y ahí va la sugerencia. Encuadren los devengados, no la caja. Encuadren los devengados en la meta con los ingresos, y ahí va de verdad. Eso es un poco más largo para explicarlo al público, pero los que
los que están a cargo saben a lo que me refiero. Pero ¿por qué? Lo de Vengado, ¿qué es? Es el compromiso que Lo están que yo asumiendo, creo que pero Bataki sale. está haciendo es acumulando deuda flotante. O sea, no paga No paga. y acumula deuda flotante. Lo que yo digo es no acumulemos deuda. Eso Claro. se pone en límite a las partidas que usted autoriza. Y No, eso, no, eso no sí gasta, que... no gasta hoy, pero compromete gasto a futuro. Efectivamente, posterga, que fue lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires cuando asume la CUNSA. ¿Se acuerda que la Sí, CUNSA claro. siempre dice que él no subió la deuda? Y si usted mira los números, claro, da un poco, pero lo que pasó que le dejó una deuda flotante descomunal a Bataki. Yo estoy sugiriendo un camino que es más fuerte, pero que va en línea a encuadrarnos en un programa más razonable. Yo no veo razonable que el Banco Central no ajuste las tasas de los depósitos a plazo fijo a la tasa de inflación. Eso me parece un error muy grande, porque ahí el riesgo más grande que tenemos es que la gente huya de los plazos fijos, pero bueno, eso es y me parece un error no abordar el problema externo. Ese tipo de cambio está muy atrasado y no hay que seguir maquillando y haciendo disparate. Y por otro lado, yo creo que tendrían que tomar alguna medida en algunos rubros, mandarlos al mercado libre, los servicios, las tarjetas, las compras de posición Pero propia. Ricardo, Todo. ahora le voy a preguntar a mi compañero Leandro Dario, pero eso no va a pasar, porque uno también tiene que entender que la gente votó mayoritariamente al Frente de Todos y ellos no creen en esto que usted, en liberar cierta No, política pero no económica. esto no es liberal, esto es aritmético. No, lo liberal es una cosa mucho más compleja. Esto es aritmético. Cuando superamos la aritmética empiezan opciones ya de preferencia por el tipo de vida que queremos vivir. Es verdad que yo pretendo vivir la vida que viven los países de Europa Occidental, los nórdicos, Irlanda. Eso es lo que me gustaría, o Australia, o Nueva Zelanda. Eso sería Canadá, eso me gustaría a mí. Me gustaría, como decía Sarmiento, parecernos a los países más prósperos del mundo. Eso es lo liberal. Pero eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es cómo hacemos para no volcar, nada más. Leandro. López Murphy, la vicepresidenta no es economista, pero está hablando mucho de economía. Y ella no pone énfasis en Ese es un problema, ¿no? Que usted hable de lo que no sabe es un problema siempre. Ella no pone énfasis en el equilibrio fiscal, sino que habla sobre el bimonetarismo de la economía como un problema, como un diagnóstico al que ella llegó. Sin embargo, no propone una política económica concreta para atacar ese problema. ¿A qué se refiere ella cuando habla de eso y cuál sería la propuesta? Dios sabe, solo Dios sabe. Es decir, problemas de monetariedad o no problemas, ventajas las tiene Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, y tienen inflaciones muy bajas, les va muy bien, tienen otro clima que el que vivimos nosotros, no entiende nada, es decir, inventa problemas donde no los hay. Que los argentinos van a usar otras monedas con inflación del 100%, pero eso es una cosa obvia. O sea, que la gente huya del dinero nacional con un banco central que imprime al 100% anual, pero es una cosa obvia. Eso a mí no me produce sorpresa, es lo que dice el libro de texto. Cuando yo empecé a estudiar macroeconomía, lo primero que me impactó fue que la velocidad del dinero se aceleraba cuando se aceleraba la inflación. Esa es una de las cosas primeras que aprendí. Y eso es lo que pasa acá, o sea, cada vez vamos corriendo más rápido. Ahora, eso no hay ninguna paradoja, eso es lo que uno esperaría. La velocidad del dinero nuestro es más o menos 20 veces la de Japón. O sea, si nosotros fuéramos a la velocidad de Japón, habría una deflación extraordinaria. Ahora, ¿por qué los japoneses se quedan con el dinero japonés y nosotros no? Bueno, porque el Banco de Japón hace muchos años que tiene estabilidad o deflación y los nuestros tienen unas inflaciones, le hemos quitado 13,0 y vamos por los 16 ahora. Ricardo, ¿Cómo no va a estar? La gente acá ha sido sometida a experimentos catastróficos. Ricardo, tenemos más de la mitad de los chicos del país son pobres. Tenemos una pobreza muy cercana al 50%. Ahora con este nivel de inflación, la inflación es una fábrica de generar pobres.
ni siquiera los trabajadores que están en el sistema formal de empleo ganan lo suficiente como para poder comer todos los días. Pero eso es el empobrecimiento. ¿Por qué ocurre eso? Por la descapitalización. Cada vez hay menos capital por trabajador, cada vez hay más ambulantes, cada vez hay más informales, cada vez hay menos trabajo con tecnologías avanzadas, cada vez degradamos más nuestra capacidad productiva. Mire, hay algo que sabemos, como lo que le explicaba recién de la inflación. Yo creo que una cosa, Daniel, que le voy a proponer un día es dar un largo curso de economía fácil para que no se digan más dislate en nuestra dirigencia. La otra cosa que sabemos en economía perfectamente es que el ingreso per cápita depende del capital per cápita. Eso es una enseñanza. Ahora, ¿cómo usted se capitaliza? Invirtiendo, no hay otra manera. Pero hay una coyuntura que atender. Mi pregunta apuntaba a esto. Hay pero una justamente digo, la coyuntura es crear pero el momento, de trabajo. ¿cómo se sale adelante en el momento cuando las organizaciones sociales, por ejemplo, ahora tienen un objetivo en común, ¿no? Incluso algunos sindicatos. Descapitalizar más. No, están pidiendo al mal llamados salario básico universal, Si que hay es un algo ingreso que básico universal. descapitaliza al país es eso. Eso asegura el fracaso de todo. Eso asegura el fracaso. Te acuérdese, la clave para salir de esto es capitalizar la economía. ¿Cómo se la capitaliza? Con inversión. Si usted tiene cada vez más inversión y más capital por trabajador, va a tener más ingresos por trabajador, va a tener mejores salarios, va a tener más empleo. Es lo único que arregla eso. Lo otro es como decirle a un enfermo terminal, te vamos a agravar el mal. ¿Y hay posibilidades de acelerar los tiempos? Porque hay gente que, no digo los vivos que se quedan con plata de los pobres, pero los pobres, los que van a comer al merendero, a los comedores, los que reciben los planes que encima a veces le quitan una parte del mismo, ya hoy no les alcanza ni a un trabajador formal para comer los 30 días. Recuerde una cosa, Daniel, a ver si puedo con usted primero. Sí. Acuérdese, más capital per cápita. ¿Qué capital hay? Hay capital físico y capital humano. Usted necesita más capital humano. En Argentina hay demanda de trabajo, pero de gente con aptitudes que no tenemos. Y tenemos mucha gente con aptitudes que no consiguen trabajo. Tenemos que cambiarlas. Eso es un proceso, El capital humano es 4 veces más importante que el capital físico. Construir eso requiere un buen sistema educativo. Son las cosas que resuelven los problemas, no son inmediatas, son cuestiones que llevan tiempo. Y buenos gobiernos, y no cometer errores. Y, por ejemplo, en Argentina hay una oportunidad de capitalizar al país, que es movilizar, hacer una revolución del gas. Cuando yo era muy chico, Frondizi hablaba de la revolución del petróleo. Es un milésimo de lo que hay que hacer ahora. Y conmocionó al país. Le digo, usted no sabe lo que era el conflicto que había por la revolución del petróleo. Yo le preguntaba esto, Ricardo, porque usted hablaba de tener un plan en común, de tener criterios en un mismo plan, sobre todo en la coalición que puede llegar al gobierno, como es Juntos por el Cambio. Digo, estoy proponiendo resolver los problemas. No, pero también se van a enfrentar a estas demandas, con movimientos sociales en la calle, con demandas gremiales, porque así como ahora la CGT... Hay gente, mire, en todas las sociedades hay insatisfacciones sociales, y en un país que ha fracasado tanto y que tiene tan mal gobierno, es natural que haya una presión enorme. Ahora, un gobierno que sabe a dónde va, que tiene respuestas, que conoce el sendero, que sabe cómo va a recuperar el país, tiene otra estatura moral, otra firmeza para actuar. Hablando de estatura moral, y antes de despedirlo, Ricardo... A ver, si usted está por entrar al quirófano, no me puede pedir ir a jugar al tenis, ¿está claro? Está claro, ¿no? Está claro. Yo digo si están todos convencidos de eso, porque evidentemente hay que tomar decisiones, que muchas de esas no van a ser decisiones fáciles. No me subestime. No, pero no a usted, Ricardo, le digo, le estoy hablando no me subestime, porque parece que uno hablara como un delirante. Yo no soy un delirante, yo estoy hablando de cómo enfrentar los problemas que tiene nuestro país.
Yo le Y pregunto, si no, no lo si no subestimé, Ricardo. reconocemos los problemas y en el camino al quirófano queremos jugar al tenis, estamos mal. Estamos mal. Yo le preguntaba porque uno habla también con otros dirigentes Juntos por el Cambio, del radicalismo, y no tiene una mirada tan cortante respecto a lo que hay que hacer con la economía. Tiene una mirada más laxa, una mirada, no cometer los errores que cometió Macri pero con las de tarifas. nuevo. Sí, Usted está hablando de gente que probablemente no se vea a cargo. claro. Los que se ven a cargo saben que no pueden dar indicaciones que generen todavía más temor y más incertidumbre. Estoy dando las indicaciones de cómo el país se encausa. No estoy viendo si saco un votito más, un votito menos, si le caigo simpático a usted y a la audiencia. No, estoy tratando de que se entienda que hay una salida, que esa salida la conocemos, que no va a ser fácil. Yo nunca dije eso y que va a requerir mucho liderazgo. Sí. Pero lo peor que podríamos hacer, y lo único que yo no me permitiría, sería en una situación tan grave como la que tenemos, actuar frívolamente, querer quedar bien, hacer sonrisita. No es el tiempo para eso. Estamos en una emergencia enorme, con inflaciones acercándose al 100%, con una degradación de nuestra sociedad, con una terrible crisis de incertidumbre, de decepción, de frustración en nuestra sociedad. Lo que necesita nuestra ciudadanía hoy es que haya actitudes de liderazgo firmes, claras, definidas. Eso es lo que necesitamos. Y hablando de eso, Ricardo, antes de despedirlo, hoy lo vi muy enojado, digamos, porque se cumplen 2 años de la famosa foto de cumpleaños de Fabiola Yáñez, ¿no? Lo leí en Twitter. Ahí tiene. Bueno, Ahí uno ve que falta credibilidad y falta liderazgo, ¿no? Ahí tiene un problema serio, porque parte de la desmoralización de nuestra sociedad es observar los requiebros de nuestros liderazgos. Eso fue catastrófico para el oficialismo, esa foto, el hecho. Pero fíjese, en otras sociedades, en sociedades tan consolidadas como Gran Bretaña, le costó el puesto al primer ministro. Sí. Un primer ministro que había ganado las elecciones abrumadoramente, un primer ministro que viene de una larga carrera política y hoy nadie se reconoce en él. Es decir, cuando usted comete esos errores, esas actitudes, pone a la sociedad en una situación de ridículo, se desvanece la autoridad y la reputación. Y eso fue lo que ocurrió allí. Sí, bueno, de la autoridad política, en el caso de Alberto Fernández y de su gobierno, pero también de las instituciones, ¿no? Porque en definitiva la gente ve que la justicia no actúa, no mide todo con la misma vara, ¿no? Cuando a mí me exigen que sea condescendiente, que no tenga la firmeza y la resiedumbre y la rotundidad que una circunstancia tan grave requiere, es que no comprendemos los problemas que tenemos. Y yo hoy justamente le decía a varios intelectuales argentinos en una reunión muy amable, uno de los problemas graves que yo veo es la enajenación, es decir, no entender los dilemas que enfrentamos. Después viene el problema, me agregaba uno de ellos, ¿y qué me dice de la capacidad de gestión y ejecución? Claro, pero ese es un tema posterior. Primero hay que entender los dilemas que enfrentamos y que esos dilemas no dan espacio. Por eso a usted le sorprende que Bataki haga lo que haga. A mí no me sorprende. A mí me parece que cuando usted ve el abismo, usted sabe que piensa 2 veces más rápido. Usted ve el abismo y empieza a pensar a una velocidad extraordinaria y probablemente ella vio la cuestión aritmética. Por supuesto que quedan muchas tareas, pero se vio frente al abismo y ahí piensa rápido, ¿eh? Ricardo, siempre es un gusto charlar con usted, sobre todo en momentos tan difíciles para el país y para la economía como estamos viviendo. Sí, gracias. Además por que usted siempre váyase con una nota muy optimista. El país tiene posibilidades. Pero Cuando siempre me reta usted. Vivamos la revolución del gas. Siempre me termina retando, Ricardo. No, sí lo hago con mucho afecto. Estoy tratando, usted póngase en mi lugar, la sociedad está viviendo una crisis anímica muy grande.
está viviendo una angustia lacerante, está desesperada. Entonces, lo que espera de su liderazgo es una reacción a la altura del desafío. ¿Usted cree que cuando Churchill hacía el discurso diciendo que solo ofrecía sudor, sangre Lágrimas. y sacrificio, él no sabía que eso era costoso? O cuando De Gaulle decía que Francia no estaba vencida y estaba ya toda ocupada, ¿no? Ellos se preparaban para poder liderar la recuperación. Eso es lo que necesitamos. Liderazgos de una envergadura extraordinaria, porque tenemos una crisis, lo voy a decir con la palabra famosa, colosal. Claro. Y necesitamos una respuesta arrolladora a la crisis colosal. Gracias, Ricardo, por este contacto. Que Gracias tenga a buenas usted. noches. Le mando un fuerte abrazo. Igualmente. Bueno, vamos a ir a un breve corte y Ricardo López Murphy dejó varios interrogantes y dejó varias pistas de qué se debería hacer con la economía y qué está haciendo mal el gobierno. Bueno, esto lo vamos a analizar con Emiliano Anselmi, pero a la vuelta. ¿5,3 la inflación de junio y malas expectativas, ¿no, Leandro? Sí, sí, las expectativas económicas se están deteriorando, Daniel. La inflación de junio, como vos decías, 5,3%. Algunos rubros aumentaron más que otros, por ejemplo, salud, que estuvo encima del 7%, vivienda con aumentos en gas, en electricidad, en agua, también fue el segundo rubro que más aumentó, arriba del 6%. Pero el dato que tal vez preocupa es que es interanual 64%, se acelera con respecto al interanual de mayo, que era 60%. Seguimos batiendo récord que venían desde antes de la convertibilidad, ¿no? Sí, así es. Desde 1991 no había un junio con una inflación tan alta. Y lo más preocupante es el escenario futuro, ¿no? Como bien decías vos, julio, las primeras 2 semanas, muchas remarcaciones de precios, muchas subas de precios, con lo cual algunas consultoras están hablando de que julio sería el mes con inflación más alta de lo que va del año. Le están poniendo un piso del 7%, podría ser superior. Y algunas consultoras están haciendo proyección de acá a diciembre, cuánta inflación podríamos tener. LSG, en un escenario optimista, con un promedio mensual de inflación en el segundo semestre del 5%, que sería muy difícil de lograr, dice que a fin de año tendríamos una inflación anual del 90% en un escenario optimista, con lo cual estamos en una situación muy, muy delicada desde lo macroeconómico. Y que Silvina Batakis, me parece que su principal función va a ser que no se le escape la inflación y que sea de 3 dígitos hoy por hoy, ¿no? Bueno, recién Ricardo López Murphy dijo eso, ¿no? Habló de una inflación anualizada de 100 puntos y algunos empiezan a decir el éxito de Silvina Batakis es que no alcance los 3 dígitos de la inflación. Bueno, todo esto lo vamos a hablar con alguien que sabe más que nosotros. El siguiente invitado. Se trata de Emiliano Anselmi, economista, máster en finanzas, team leader de macroeconomía en PPI y además fanático de Independiente. ¿Qué haces, Emi? Dani, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, 90% una consultora. Anualizado, LSG. LSG, Ricardo López Murphy dijo podía estar en 100. ¿Cómo lo ves vos? Sí, creo que podemos irnos tranquilamente a 90, 95 a fin de año, en diciembre. Pero lo que me preocupa más, en diciembre vos estás viendo la película los últimos 12 meses. Lo que me preocupa más es la velocidad actual. Como os hablaba, si en junio nos vamos a un 7%, si esa inflación de 7% se repitiera todos los meses... Algunos dicen ojalá sea el 7. Ojalá sea 7. Porque puede ser mucho más alto. Exactamente. Lo que los economistas llamamos anualizar, que es repetir las 7 todos los meses, eso te da 125%. Si hablamos de 8, te da 152% anualizado. Recemos porque sea 7 y lo que me preocupa mucho es lo que va a venir. Hay que tener en cuenta que en junio el Banco Central emitió 2 puntos del PBI. Emitió en junio y los primeros días de julio equivale más que la emisión de la pandemia. Coincidís con lo que decía López Murphy recién, que se le fueron las cuentas de las manos a Guzmán en junio. Era un poco lo que decía... Se le fue las cuentas en junio y se desplomó el mercado de deuda en pesos y el Banco Central salió de prestamista de última instancia a rescatar, a emitir como si fuera Jerome Powell de la Reserva Federal, pero con los pesos que nadie quiere. Emitió 2 puntos del PBI, es más que en la pandemia, más que en el plan platita. Y bueno, esos 2 puntos del PBI no los vamos a ver ahora, los vamos a ver en 6 meses, porque hay un lag, un rezago de la política monetaria.
No nos extrañemos cuando estemos en enero, en el verano, y la inflación esté en 8% mensual a una velocidad crucero. Emiliano, vos estamos hablando de la inflación, digamos, de lo alta que puede estar de acá a fin de año. Estamos hablando de casi que podría llegar a 3 dígitos, ¿no? Lo preocupante de todo esto es que los alimentos, en general, siempre están un poquito más arriba que el promedio inflacionario. ¿Por qué sucede eso? Este mes en particular no ocurrió eso. Julio no, pero venía ocurriendo. Dieron 4,6. Pero dicen que en julio sí va a ocurrir. Sí, pues, en julio nos dijo acá... En junio lo que tuviste es que tuviste muchos aumentos de precios regulados, como son la salud, el gas, la electricidad. Entonces no pasó eso. La semana pasada el presidente de la Federación Argentina de Almaceneros nos dijo que para ellos la inflación en cuanto a los productos que ellos comercializan, de almacén, alimentos, puede estar entre 8 y 10 puntos. Es altísimo. Puede ser, sí, eso es la canasta de los más necesitados. Tienen una ponderación mayor de alimentos que otros segmentos de la sociedad, por lo que, sí, eso te va a hacer que los índices de pobreza que se escalen claramente. Pero hay que entender que la inflación es un fenómeno monetario. Primero suben más los alimentos, pero el mes que viene van a subir más los colchones y el otro mes la indumentaria. Lo que pasa con la inflación no es que suben las cosas valen siempre lo mismo, lo que cae es el peso. Es el gobierno que no cuida el peso, que lo emite a mansalva y eso está derritiéndose el valor del peso argentino. ¿Cuál crees que fue el principal error de política económica de Guzmán? Porque en el Banco Central ahora están mostrando ciertos movimientos coordinados con Batakis, por ejemplo, evitar que la tasa de interés del Banco Central sea superior que la del Tesoro. De hecho, hoy no se subió la tasa de interés, el Banco Central hoy no la subió. Y desde el Banco Central decían, por lo bajo, decían en off the record, bueno, me parece que Guzmán fue un poco amarrete con la tasa que ofrecía de los bonos del Tesoro. ¿Vos cuál crees que fue el principal error de política económica de Guzmán? No, yo creo que el principal, la madre de todos los problemas es el déficit fiscal. Guzmán se fue, todo el mundo diciendo lo vamos a extrañar a Guzmán, Batakis es peor, pero Guzmán es un ministro que se fue con el gasto creciendo 88% anual en mayo. Los primeros 5 meses el gasto crecía al 14 real y los ingresos tributarios al 4. Guzmán puede tener otros pergaminos, venía de Brown University en Estados Unidos, pero gastaba como Kicillof, digámoslo así. Era un descalabro fiscal que derivó en un descalabro monetario y el mercado de deuda en pesos, como decía Leandro, le empezó a dar sus señales de advertencia en abril, no le renovó toda la deuda. ¿Vos sabés que muchos economistas no encuentran un logro en los 2 años y medio de gestión de Martín Guzmán? Es que todos los números le dan mal al final. Cuando vos tomás en cuenta cómo tomó la economía en diciembre del 2019 y cómo la dejó, todos los números le dan mal. El riesgo país estaban casi en 2.800 puntos. Después de haber reestructurado la deuda con el FMI. Récord total. Los bonos reestructurados por Guzmán salieron a paridad de $50 y hoy están en 18, $19. Es una caída de 60%. La verdad que no hay ninguna virtud. Pero bueno, el temor era más a lo desconocido, a que Batakis podía ser peor. Por eso el tipo de cambio voló de 2.40 ¿Qué hay que mirar, a 2.90. Emiliano? Digo, nosotros, bueno, él sabe, yo no, de economía. Y digo, para saber cómo funciona la macroeconomía, ¿cuál es el indicador que tengo que mirar? El riesgo país, digo, como más importante, la cotización de los bonos, el dólar, los dólares paralelos, los dólares financieros. ¿Dónde me tengo que fijar para saber si la macroeconomía se está ordenando bien o no? No, el riesgo país ya no te dice nada porque es una tasa que te interesa si vos que tenés apetito por volver a ingresar a los mercados de crédito y una tasa de Argentina. Que no vendría mal que tener acceso al crédito. Es algo para el próximo gobierno. Ya con 2.800 puntos no lo bajás, lo necesitas en 400 o en 500 puntos para que sea el mercado de crédito, no es una posibilidad. No, lo podés mirar en el contado con liquidación, que de alguna manera te está diciendo toda la inflación reprimida que hay. La brecha de 130% es un proxy de toda la inflación reprimida que tenés. Contado con liqui está en 2.90, ¿no? 2.96. Sí, casi 300 pesos. Casi 300 pesos. Y lo que tenés que ver, la primera señal que tiene que venir de Batakis es fiscal. Yo coincido un poco con Ricardo López Murphy, que decía, bueno, van a dejar muchísima deuda flotante, que es gasto y no pago. Sí. Pero hay que decir que hay una de las metas del Fondo Monetario, que hay un stock de deuda flotante de fin del año pasado, de 540.000 millones, que el fondo le exige que se mantenga constante. Entonces no puede hacer lo que decía Ricardo. Decir gasto, inflo la deuda flotante y no pasa nada. No, es una meta del fondo. Bueno, si la incumplen, es otro tema. Ya el gobierno incumplió en la formalidad ninguna, pero con sus trucos contables incumplió todas. Emiliano, otro de los problemas que está teniendo el gobierno del Banco Central es la acumulación de reservas. Y sacó ahora, endureció el cepo con este llamado dólar turista, que sin embargo es más barato que el dólar blue, que el contado con liquidación, que el dólar MEP.
¿Por qué crees que no hacen directamente un desdoblamiento cambiario y decir, bueno, el dólar para el turismo sale igual, por ejemplo, que los dólares financieros? Y hacen esta medida que se queda a mitad de camino, pero que tiene mucho olor a medida confiscatoria también, porque el 45% de percepción por bienes personales, por ejemplo, al monotributista que no paga bienes personales, claramente es una confiscación. Totalmente. No, yo creo que el gobierno, hay que tener en cuenta una cosa, tiene miedo que si le manda toda la demanda del dólar turista al MEP, sin mandarle ninguna oferta, son 550 millones de dólares mensuales. Ponele que si a 300 no todo el mundo va a querer viajar, pero serían 300 millones de dólares mensuales que le mandás a un mercado de arriba sin oferta. Eso te va a hacer que el MEP escale más y suba a 350 pesos, te va a ampliar más la brecha con el oficial, 180, 170%, y eso te incrementa las presiones evaluatorias. Yo creo que el gobierno entiende eso y dice, no, me puedo comprar un problema, puede ser peor el remedio que la enfermedad, mandar al MEP, mandar una demanda sin oferta a ese mercado. Emiliano, recién hablamos con López Murphy el tema, bueno, la demanda social, ¿no? El salario básico universal, los bonos, y uno dice, no hay plata, no se puede emitir más, pero también hay una realidad que es que los jubilados están cobrando 37.000 pesos, ya están por debajo del nivel de indigencia, de lo mínimo. Los planes sociales, hay toda una pelea entre los intendentes peronistas y los movimientos sociales por el plan Potenciar Trabajo. Son 23.000 pesos por mes, es un paliativo, no le soluciona la vida a nadie. Y cada vez es menos lo que te alcanza. O sea, son planes sociales que tampoco sirven para contener la bronca. Ni siquiera el salario formal sirve para contener la bronca. ¿Qué hay que hacer ante esta situación? Hay que seguir emitiendo para poder seguir poniendo plata al bolsillo de la gente, porque también te compras si cortás ese chorro, tenés un conflicto social que no lo podés parar. Sí, si me preguntás dónde hay que ajustar el gasto, la segmentación de tarifas es un no ajuste del gasto. Si la segmentación de tarifas se lleva a cabo, lo dijeron los mismos funcionarios este año, si lo hacían desde el principio de año se iban a ahorrar 100.000 millones de pesos. Eso es 0,1 del PBI. Claro. O sea, es una no discusión la segmentación de tarifas. Armaron todo un lío con Guzmán, con los Federicos, todo por 0,1 del PBI en el año entero. O sea, en todo el mundo se subsidia al revés. ¿Y dónde tenés que ajustar el gasto? Si no lo haces en la ayuda social, en la segmentación de tarifas, que tarifas era un tema que decían, bueno, si vos no aumentás las tarifas, aumentás el déficit fiscal. Vos decís, esta segmentación no sirve. ¿Cómo habría que hacer? Otra segmentación totalmente distinta. En todo el resto del mundo van a buscar al necesitado. Acá estamos buscando al rico para cobrarle. Acá hay que ir a buscar al que más lo necesita, no subsidiar a nadie y que vengan a pedirme el subsidio, ya hay una base de tarifa social, y que vengan a pedirme el subsidio los que lo necesitan. Hay que hacerlo al revés. Acá estamos vamos a buscar al 10% de ricos para que paguen un poquito más. No es un poquito, es bastante más. Y una medida que algunos gobiernos la han tomado en épocas de achicar el gasto, poner el freno en la obra pública. Ese es el ajustador principal. En cualquier provincia rápidamente dicen se frena la obra pública. Cortamos la obra pública y no gastamos por ahí. Mira, es bastante. La obra pública son 2 puntos del PBI. Y el salario universal básico, que no soy defensor de eso, también son 2 puntos del PBI. Podría cortarse la obra pública, pero Cristina en sus cartas siempre sale a hablar de la obra pública, de sus grandes... ¿Y qué tenemos obras grandes? La represa de el gasoducto, que es fundamental, que es una obra que el gobierno denominó estratégica y que quiere tener lista y que a ver si lo logra para julio del año que viene. No estoy pidiendo que corte con la obra pública, digo, pero una salida que se sienta menos en un momento tan difícil para la economía, ¿no? Los subsidios al transporte son 0,7 del PBI. ¿Tiene lógica que esté clavado el boleto colectivo en Buenos Aires hace 3 años en 15 pesos? ¿Tiene alguna lógica? Sí, pero en el interior no pagan 15 pesos, ¿eh? No, pero el subsidio concentrado está en el AMBA, por algo es, donde más viajes hay, y el 90% del subsidio se destina al AMBA. Y el gasto de la política, el que se habla siempre, que la gente, digo, yo no sé si mueve o no el amperímetro, pero la gente dice, y los asesores, los choferes, los autos, el gasto de la política... No mueve, ¿no? Puede ser una señal, pero es el 0,1, 0,2 del PBI. O sea, puede ser una señal, pero no es relevante. A lo mejor también sería una señal necesaria para la sociedad, para que la sociedad sin duda devuelva confianza. En un montón de países los gobiernos... Si te pide un esfuerzo a vos, lo hago yo también funcionario, ¿no? Totalmente, pero el presidente dijo que le pareció una medida demagógica. En todo el resto del mundo lo hicieron. Yo creo que como señal y... Después de la pandemia, eso que decís vos es cierto. En todo el mundo, incluso en países desarrollados, estoy hablando de Alemania, Francia, después de la pandemia hicieron ajuste del gasto político. Le pidieron a todos los funcionarios que gastaran menos en lo administrativo, en gastos
que se podían recortar. En Argentina no se hizo. Exactamente. Y hay que decir otra cosa, me preguntás por recortes de gasto. Las transferencias a las provincias también son relevantes, ¿eh? Porque en el fondo está toda la nación y la caja que manejen con esa política del látigo, del castigo, esta provincia se porta bien, le mandan una transferencia que son totalmente discrecionales. No van no son las de coparticipación, son las de te doy las que tengo ganas. Le doy a mi amigo y a mi enemigo nada. Eso también es otro lugar para cortar. La última, acá me van a matar. Había un gasto en salud que era significativo dentro del presupuesto y dentro de lo que era el gasto que tiene el Estado, que era el que estaba destinado a la pandemia. Se acabó la pandemia, ese gasto se retrae. Estaba programado para este año. Ahí no hay un ajuste, digamos, de hecho, porque hoy no tenés que invertir en testeos, en vacunas sí, de alguna manera, pero Sí. había toda una especie de despliegue para atender la demanda que genera la pandemia que hoy no tenés. A lo mejor pues, ahí tenés un gasto. No es que lo haces a propósito, la realidad te elimina ese gasto. Mira, te tiro 2 datos que son peculiares sobre Sí. eso que me decís. Ese gasto está incluido en otros gastos de funcionamiento del Estado. ¿Sabés cuánto crece ese gasto? 10% real. En lo que va 2022 contra 2021, donde están incluidas las vacunas. Sí. Y después otros subsidios sociales, que es el que incluye al IFE y todos los programas del COVID, Sí. crece 41% real. Entonces, ¿cómo puede ser que en el 2022 se retiró la pandemia, estamos gastando en términos reales ahí muchísimo más? Digo, Y ahí ahí podría si venir. vos acomodás los números pre-pandemia o dejás una parte para atender la demanda, que cada vez es menor, por suerte, se te acomoda parte del gasto, pero no hay una decisión de hacerlo. el costo político siempre hay que pagarlo, pero acá pareciera que no quieren pagar ningún costo político, de nada. El gasto, suben todos los gastos. Vos te mirás el gasto y todas las líneas de gasto crecen mucho en términos reales. Emiliano, gracias por tu visita. Gracias, Un Dani y gusto. Leandro. Bueno, vamos a ir al último corte y al regreso con Emiliano nos quedamos con lo que quedó en el tintero de noticias del día de hoy. Último bloque de hoy nos toca Leandro Dario, no Emiliano, lo rebauticé recién. Leandro nos va a contar un estudio de expectativas económicas. Sí, Daniel, ¿vos qué crees que va a pasar en la economía en el corto plazo? ¿Va a mejorar o va a empeorar? Que va a empeorar. Yo Va a creo empeorar. que soy pesimista en eso. Bueno, estás en la mayoría porque justamente te traigo un estudio económico, un estudio de opinión pública de RAM y P por Q. P por Q es la consultora económica de Manuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner, que tiene una consultora que acierta O sea, bastante en los pronósticos. no estamos hablando de alguien que está parado ideológicamente en la vereda de enfrente. Exacto. Álvarez Agis fue el segundo de Kicillof en Sí. gran parte de su gestión en el Sí, Ministerio de Economía. es un economista heterodoxo, Sí. pero que es muy consultado por muchas empresas del país y multinacionales. Y es interesante porque hizo un estudio de percepción económica a fin de junio, 2 días antes de que renuncie Martín Guzmán. Y es interesante porque tras la salida de Martín Guzmán todos los precios aumentaron, la inflación se disparó, la incertidumbre también, y todos pensábamos que era por la falta de confianza de los agentes económicos sobre quién iba a ser el sucesor de Martín Guzmán, en este caso Batakis. Pero no, este estudio de opinión pública, que es de 2 días antes, ya muestra que la gente no confiaba en la evolución de la economía. La percepción económica es lo que mide el estudio. La gente contesta muy mala, 54%, cree que va a ser mala, cree que la economía está mal, el 28%. O sea, ya el 72%. Sí. Las 2/3 partes de la sociedad, o más, está... Tiene las una 3/4 percepción partes, negativa mala, de la negativa, economía. Mala y o muy mala. Y es muy interesante cuando vos te fijás votantes de Juntos por el Cambio y votantes de Frente de Todos. Votantes de Juntos por el Cambio, el 98%. Casi todos dicen que la economía anda mal. Pero votantes del Frente de Todos, más de la mitad coinciden con los votantes del Frente de Todos. Más del 50% dicen, mira, la economía está mal. Y eso es muy interesante porque también se percibe en la siguiente placa que te voy a mostrar, que es la percepción económica futura. ¿Qué puede llegar a pasar en los próximos meses? ¿Va a empeorar la economía? Un 46% de las personas consultadas consideran que va a empeorar. Igual de mal, el 19% de las personas creen que va a seguir igual de mal. 65%, casi 7 de cada 10 personas, creen que va a empeorar. Así es, o sea, un pesimismo muy grande, una percepción económica de la economía
que va a decrecer y que va a aumentar la inflación y van a empeorarse los actuales problemas económicos. En cuanto a la percepción económica personal, cómo cada uno lo está sintiendo en el bolsillo, que también es interesante porque eso moldea las preferencias de voto de cara al año que viene, la gente dice que la percepción económica personal es muy mala, contesta un 24%, ahí lo tenemos en pantalla, mala un 39%, tenés más del 60% que dice que la percepción económica personal... 63% creen que su situación personal va a ser mala o muy mala. Sí, buena un 30% y muy buena un 3%, es decir, apenas un 33% cree que percibe que la economía está bien. Y muchas veces se ha hablado de cuál es el núcleo duro del frente de todo. Esto es lo que perciben ahora, cómo les está haciendo a ellos. Sí, exacto. O sea, en este momento, 63% creen que la situación personal económica es mala o muy mala. Claro, no creen, sino que sienten. Pero solo un 3% cree que es muy buena y un 30% que es buena. Claro, exacto, exacto. Y viste que siempre se habla del núcleo duro del cristinismo, del kirchnerismo, un 30 y pico %. Siempre está Bueno, ahí. lo tenés ahí. Claro. Lo tenés ahí. Las percepciones económicas también de cara al futuro, bueno, un 33% de las personas dicen que va a empeorar la economía personal en el futuro, un 21% consideran que va a estar igual de mal, solo un 14% igual de bien y solo un 21% cree que mejorará. Esto es interesante porque la percepción económica personal del futuro es la que te hace tomar decisiones de me endeudo, no me endeudo, pido un préstamo, contrato gente en mi pyme o no contrato, me achico gastos, voy menos a comer afuera. Bueno, esto es lo que la gente cree que va a pasar en el futuro. La gran mayoría de las personas consideran que la situación personal va a empeorar. Bueno, esta encuesta sobre expectativas respecto a la economía general, personal, del presente y futuro, hay que recordar que lo hace una consultora que este estudio fue dirigido por, entre ellos, por el ex viceministro de Economía de Kicillof. Así es. Aclaramos esto para que no crean que es alguien que viene, no sé, de jóvenes republicanos o de algún estudio liberal. No, está muy bien aclarado. Emanuel Álvarez Agis es un economista que está trabajando muy seriamente y que estos números, bueno, reflejan una situación que está en la sociedad. Y si querés, la última placa que te voy a compartir, porque es el tema del día, es el tema de la inflación. La inflación. ¿Qué piensa la gente sobre qué está haciendo el gobierno con respecto a la inflación? Es interesante porque mide la eficacia del gobierno frente a la inflación y la gran mayoría, 7 de cada 10 dicen que el gobierno tomó un camino equivocado y que la inflación no bajará. Claro. Es decir, que la política antiinflacionaria del gobierno es defectuosa. Solo un 18% cree que la inflación va a bajar, un 13% no lo sabe. No lo sabe. Bueno, no hay expectativas positivas, por lo menos muestra este trabajo y esta encuesta. Nos vamos con esta noticia. ¿Te acordás que en enero del 2015 desapareció un misil cuando Agustín Rossi era ministro de Defensa? Fue muy criticado, Rossi. Muy criticado porque de un establecimiento militar desaparece un misil. Hoy a la mañana, una cuadrilla que estaba trabajando en una obra pluvial ahí en La Plata, en la calle 69, hizo un pozo y encontró algo que era sospechoso. Abrieron el pozo y encontraron un lanzacohetes y un misil. Ese misil tiene las características del misil que se perdió o que robaron en enero del 2015. Ahora se están haciendo los peritajes. El lugar donde encontraron el misil es a 10 kilómetros del escuadrón de caballería blindada de La Plata, el BIM, que es digamos, el regimiento más importante que hay en la zona. Algunos, a ojo, así a una sola mira, dicen, es el misil, es igual que el misil que había desaparecido. En Argentina no hay muchos misiles, o sea, no tenés misiles avanzados, aunque en general son viejos y casi todos de la misma marca y mismo formato. No lo sé explicar técnicamente, pero quienes vieron la foto dijeron se trata de ese misil. En las próximas horas seguramente los peritajes van a determinar si aquel misil que desapareció en enero del 2015, cuando Agustín Rossi era ministro de Defensa, apareció hoy enterrado en un terreno en la ciudad de La Plata. Nos vamos, gracias por haber estado ahí. Estamos muy contentos porque volvió Caro, nuestra productora, después de unos meses, se reintegró al equipo, así que le damos la bienvenida. Cuando nos vamos, están todos contentos acá por eso. Mañana a las 9 de la noche te esperamos para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo aquí en el canal de la ciudad. Chao, hasta mañana.